Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y tenemos con nosotros a un invitado que es, bueno, es imprescindible, porque si hay alguien del Cuerpo Nacional de Policía, aunque sea ya en una situación de segunda actividad, retirado, jubilado o como lo queramos llamar, que esté dando la cara y que sea un español como hay que ser, ese es Ricardo Ferris. Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, José Antonio. No tan bien como tú y como tu audiencia, pero bien. De momento en segunda actividad. Ya le gustaría a Marlaska que me jubilara, pero aquí vamos a seguir aguantando. Lo tengo todo recurrido y bueno, a esperar que se pronuncien los tribunales. Bueno, pues vamos a ello porque vamos a ver, aunque pueda parecer mentira, y esto es una opinión mía, ¿eh? Ojo, ¿Mm? yo no estaba muy convencido de que los tribunales fuesen tan independientes como nos quieren vender. ¿Mm? Pero claro, les están dando tanta leña y les están diciendo que les van a aplicar esa normativa retroactiva en la cual ellos juzgan, pero ahora en vez de ser los que juzgan, les van a juzgar a ellos, que ahora los tribunales me da la ligera impresión de que se van a poner un poquito más serios con esta gente. De modo que a lo mejor Dios reparte suerte, que se dice. Pues sí, no, gracias a Dios todavía tenemos al menos la mitad de la judicatura. Ya si nos vamos a las más altas instancias judiciales, pues como cualquier otra institución, ¿no? El pescado siempre se pudre por la cabeza, ¿no? Ya lo sabes. Pero en general todavía seguimos teniendo al menos una mitad de jueces realmente valientes, independientes y que sirven única y exclusivamente a lo que deben servir, ¿no? Al imperio de la ley. Pues esperemos que esos jueces sigan estando ahí y que los de la cabeza se vayan quitando de en medio, porque bueno, como tienen unos años y otras cosas que hacer, pues a lo mejor se nos van quitando de en medio. Bueno, Ujú. Ricardo, vamos al Tajo. No al río Tajo, sino al Tajo de nuestro trabajo y de tu trabajo sobre todo. Oye, tengo entendido que Ujú. el problema del sexo. El sexo, en nuestro Ujú. caso, es las violaciones, las agresiones y todo lo que está relacionado con esa violencia sexual que de repente, bueno, de repente ha aparecido, pero se estaba gestando desde el minuto cero en el cual personas de dudosa honradez y honorabilidad y Ujú. sin papeles para cruzar fronteras, pues han llegado a nuestros lares. ¿Qué me cuentas de que parece ser que hay alguien que se ha puesto a estudiar esto en serio y estamos teniendo unos datos desoladores? Pues sí, ya hemos comentado en alguna que otra ocasión, ¿no? El terrible aumento, eso no es un aumento, realmente es un disparo, ¿no? De las violaciones que se produjo el año pasado, según datos del propio Ministerio del Interior, que ya sabemos que son evidentemente están más que maquillados. Pero bueno, según el propio Ministerio del Interior, el año pasado 2022, frente al anterior año de referencia, pues las agresiones sexuales con penetración, me refiero a que todo el mundo ha entendido siempre como una violación, se dispararon en toda España nada más y nada menos que un 50,7%. Esto es una barbaridad, esto no es un simple aumento, esto es realmente algo que, como ya hemos comentado también, pues que debería haber encendido todas las luces de alarma, pues no solamente de las propias instituciones gubernamentales encargadas de controlar el tema, como puede ser el propio Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad, etcétera, sino de organizaciones, pues estoy pensando como movimientos feministas, partidos políticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, medios de comunicación, por supuesto, o de incomunicación aquí en España. Pero bueno, vimos que el dato pasó totalmente inadvertido y como si nada, a pesar de los esfuerzos del que os habla, pues por revelarlo en todas las redes sociales. Lo curioso es que en estos 6 primeros meses de lo que llevamos de año, del 2023, pues sobre ese aumento brutal de las violaciones, pues todavía que estamos hablando de un aumento sobre ese aumento brutal, es decir, un aumento ya del 11% sobre ese 50,7% del año pasado. Pero lo realmente sorprendente y revelador ha sido un estudio que ha presentado el Hospital Clínico de Barcelona, que se presenta ante los medios como el centro hospitalario
de referencia en cuanto a atención de víctimas que han sufrido estas agresiones sexuales allí en Barcelona, donde está radicado, y la verdad es que los datos son realmente sorprendentes, por decirlo de una manera suave, pero en realidad pues deberían llevarnos a todos a un estremecimiento, porque los Ujú. datos que ofrecen son espectaculares por todos lados. Ellos mismos dicen, en primer lugar, que han atendido entre enero y octubre de este año a 587 víctimas de agresiones sexuales con penetración, es decir, de violaciones. Eh, lo primero que sorprende es el dato de que dicen ellos mismos que el año 2022 allí en Barcelona atendieron a 659 víctimas de violaciones, cuando las estadísticas del Ministerio del Interior dicen que allí en Barcelona las violaciones solamente fueron 182. Es decir, que estamos hablando de una diferencia de 3/4 de violaciones. Eh, Quiero pensar que ese centro hospitalario de Barcelona no solamente atiende a víctimas del propio municipio de Barcelona, sino que es probable que asista también a víctimas de municipios colindantes. Pero aún así sigue chocando muchísimo la cifra, puesto que las propias estadísticas del Ministerio de Interior dicen que en toda la provincia de Barcelona, ya sabemos que Barcelona tiene municipios Ujú, pues muy grandes. gigantesco, ¿no? Mucho más Sí, grande que sí. gran parte de las ciudades de España. Las propias estadísticas del Ministerio de Interior dicen que el año pasado en la provincia de Barcelona Ujú. se contabilizaron 525 violaciones, cuando el Hospital de Barcelona dice que atendió a 659, solamente en Barcelona. Eso ya nos está dando realmente un dato más que esclarecedor acerca de la veracidad de las estadísticas del señor Marlaska. Pero los datos que ofrecen también, ellos han hecho un estudio en profundidad, hablando con estas víctimas, y realmente, pues como os he dicho antes, dan datos estremecedores. Ellos mismos dicen que un tercio de esas víctimas que han atendido, de esas 587 víctimas, es decir, estamos hablando de unas 200, 200 y pico, han sufrido un ensañamiento físico feroz. Es decir, que ellos están diciendo que no solamente estos violadores se han contentado con violar a las víctimas, sino que las han hecho objeto de numerosos golpes, mordeduras, quemaduras, fracturas óseas, estrangulamientos. Tú que eres médico, me entenderás esto que voy a decir ahora, porque ellos hablan de esguinces sexuales. No sé si Ujú. te Sí, sí, suena sí, un sí. poco de qué podemos estar hablando. Pero en todo caso, lo que sí que está indicando es que pues, gran parte de esas violaciones se han producido con una ferocidad totalmente desconocida hasta el momento. Otro dato también sorprendente, que seguro que la audiencia desconocerá, es que el 10% de víctimas de esas violaciones son hombres. Independientemente que, lógicamente, la totalidad de esas violaciones han sido cometidas por hombres, sorprende el dato de que el 10% de todas esas personas, de esas víctimas de violaciones que han sido atendidas en el hospital, son Ujú. hombres. Ese es un dato realmente también sorprendente. Hay más datos también, ahí no para la cosa, porque ellos mismos dicen que un 20% de esas víctimas, eso es un dato también que yo he venido revelando durante todos estos años en base a mi experiencia policial, ¿no? Y es que desgraciadamente, y por increíble que parezca el dato, gran parte de esas víctimas de violaciones no denuncian el tema. O sea que las cifras, digamos, de violaciones oficiales que ofrece el Ministerio de Interior, aparte de estar tremendamente maquilladas, pues no corresponden con la realidad, porque la mayor parte, de hecho, de esas víctimas de violaciones finalmente deciden no denunciar. En concreto, este centro hospitalario dicen que una vez atienden a esas víctimas, el 20% ya directamente dice que no va a denunciar, que no tiene la más mínima intención de denunciar, y otro 33% adicional, pues no desea denunciar de momento y pide tiempo, es decir, que se queden ahí indecisas sobre si van a denunciar
o no van a denunciar. Evidentemente, pues a medida que va pasando el tiempo entre el delito y la denuncia, pues van disminuyendo enormemente las posibilidades de que esa víctima realmente pues acabe manifestada, acabe presentando la denuncia, ¿no? Como todos sabemos. Otro dato también sorprendente, pues que un 20%, eso también coincide con manifestaciones, ¿no?, que hemos hecho en programas anteriores, también derivadas de mi experiencia policial, han aumentado de manera espectacular las violaciones por sumisión química. 20% el 20% de esas víctimas aproximadamente pues manifiestan efectivamente que han sido objetos de sumisión por parte de una o combinación de varias drogas, entre las que se incluye también, como no, el alcohol, pero bueno, las famosas burundangas, entre comillas, ¿no?, que es un término realmente que ha perdido realmente un poco parte de su significado, porque la burundanga en realidad hoy en día, esa sumisión química se produce por la ingesta de un montón de diferentes sustancias, no simplemente lo que antes conocíamos, ¿no?, con el tema de la burundanga, ¿no? Eso ya se ha quedado como una especie de término genérico que no obedece a la realidad. Pero bueno, es interesante ese dato de que el 20% más o menos de esas víctimas, además, como consecuencia de esa sumisión química, pues manifiesta tener una amnesia en cuanto a las circunstancias y la identidad de los agresores, ¿no?, las circunstancias de la agresión y quiénes pueden haber sido, con lo cual se dificulta enormemente también la investigación. Sabes también que de cara luego a ser juzgado, pues las pruebas, digamos, anatómico-forenses para rastrear la presencia de esas drogas en sangre, pues a las pocas horas han perdido totalmente su eficacia y ya no se pueden detectar según manifiestan las propias víctimas. Lo curioso es que, a pesar de ese estudio, que es estupendo, es realmente muy detallado, recomiendo a la gente que lo busque, porque ya te digo que ofrece una serie de datos realmente que deberían despertar pues a todas las instituciones que hemos mencionado antes, pues a las conclusiones que llega finalmente son realmente pobres, ¿no? Porque una vez más, y rememorando las tonterías del Ministerio de Igualdad, pues viene a hablar otra vez del aumento del consumo del porno, etcétera, etcétera, como circunstancias, en ese caso, causantes directas de ese disparo brutal de las agresiones sexuales, cuando todos sabemos que eso es un dato totalmente absurdo, ¿no? Otro dato también que me sorprende es que hacen todo tipo de estadísticas en cuanto a hombres, mujeres, edades, procedencia de las víctimas, lesiones, tipo de violación. Predominan también enormemente las violaciones en manada, es decir, más de un tercio de esas violaciones dicen que se producen por varios individuos, no solamente por uno solo. Eh, También hablan de circunstancias interesantes, como que más o menos el 40% de esas violaciones se producen en domicilios, en entornos más o menos domésticos. Un 15 o un 20% se producen también en casas abandonadas, descampados, calles, etcétera, etcétera. Pero bueno, te digo que menciona todo tipo de circunstancias estadísticas, da todo tipo de datos, menos un dato que, a mi juicio, es el dato que lógicamente más revelador y que sería el dato realmente a estudiar si realmente queremos presentar batalla a todo este fenómeno que realmente se ha convertido en una verdadera pandemia. Y es la procedencia cultural, étnica, de educación, de la nacionalidad de esos agresores. Porque una vez más, yo le recuerdo al señor Marlaska, le recuerdo a quien sea la nueva ministra de Igualdad, no recuerdo quién es la nueva ministra de Igualdad, el nombre, y le recuerdo también a todas estas organizaciones feministas que la seguridad ciudadana no tiene ideología y que deben ustedes desprenderse de todo tipo de prejuicios ideológicos si realmente quieren presentarle batalla a este problema.
Y si lo hacen, se darán cuenta de que la práctica totalidad de esas agresiones sexuales cometidas contra mujeres, o la gran mayoría de esas agresiones sexuales cometidas contra mujeres, están siendo cometidas por gente que viene de fuera. Y mayoritariamente por gente que viene de países y de culturas que tienen a la mujer, y en especial a la mujer occidental, considerada como un mero objeto sexual. Y estoy hablando mayoritariamente de gente proveniente, ya lo sabemos, de África, en concreto del Magreb, marroquíes, argelinos, africanos. También en el entorno doméstico se producen muchísimas violaciones por parte de sudamericanos. Vuelvo a repetir, independientemente de la nacionalidad que tengan los mismos, porque gran parte de esos autores, desgraciadamente, constarán en esas estadísticas policiales del señor Marlaska como autores españoles, cuando no lo son. Ni se han criado ni se han educado aquí en España. Y precisamente como consecuencia de esa mala educación o como consecuencia de venir de culturas que ya os digo que no tienen absolutamente nada que ver con la occidental y que no tienen a la mujer pues en la mejor de sus consideraciones, es precisamente el hecho de que España esté siendo invadida, porque eso es lo que se está produciendo en este país, una verdadera invasión por parte de estos sujetos, la que está, en este caso, incidiendo de manera brutal sobre ese aumento de las violaciones y, en general, sobre el aumento de todo tipo de delitos violentos que se está produciendo en España. Pero bueno, en este caso estamos hablando de las agresiones sexuales. Bueno, la verdad es que todo lo que me has dicho me deja anonadado, pero yo te voy a dejar anonadado ahora, si me permites. Ujú, El hospital que emite el informe es un ujú, hospital de referencia, es un hospital sí, que tiene una buena fama desde el punto de vista del personal, de la capacidad y de la formación del personal que en él hay y sobre todo del buen hacer de ese personal. Pero, ujú, no me cabe em, duda, sí. Barcelona no tiene Ujú, un hospital. Barcelona ujú, tiene entre ese hospital, los hospitales dependientes de las diferentes universidades, eh, ujú, los hospitales comarcales, porque hay algunos hospitales comarcales en la provincia de Barcelona que tienen una entidad, no como el hospital comarcal que puede tener Úbeda, que tiene ujú, 50 camas. No, estamos hablando de hospitales de gran tamaño y con gran número de ujú, urgencias. Mientras estabas tú hablando, yo he estado mirando una cosa aquí a mi derecha y esa sí, cosa me ha indicado que ujú, concretamente el hospital del que tú estabas hablando recibe sí, entre, vamos a poner como mínimo y como máximo, pues entre un 10 y un 30% de las urgencias generales, ahí entran todas, ujú, de ujú, Barcelona capital y alrededores. No toda la provincia de Barcelona, sino ujú, Barcelona y su área metropolitana. En el ujú, mejor de los casos, en el mejor de los casos, solamente habría que multiplicar sus cifras por 3. Estamos hablando ujú, del mejor de los casos, porque esa estadística que tú has leído es de un hospital, pero no de todos claro, los hospitales que hay en Barcelona y su corona metropolitana. Que te puedo asegurar ujú, que la corona metropolitana, es decir, todos los municipios de alrededor de Barcelona, tienen ujú, bastantes más urgencias, no unas ujú. pocas más, sino muchas más que los hospitales radicados en la propia capital. Entonces, en plan, vamos a ser buenos estadísticamente hablando, estamos hablando de que esa incidencia que tú nos has dado para Ujú, Barcelona y las ciudades que rodean a Barcelona, habría que multiplicarla como mínimo, ujú, ojo, como mínimo por 3. Eso es un tema bastante importante. Eh, ujú, y bueno, lo que está claro
es el tema de las denuncias. Como tú bien has dicho, mis propias estadísticas, nos estamos moviendo en este ambiente y hemos conseguido averiguar que, porque yo lo he hablado con gente de hospitales de aquí de Madrid, de servicios de urgencia, el SUMA y tal, que uno de los grandes problemas en las denuncias, tú mismo dices que si no se denuncia inmediatamente, pues la gente que se queda pendiente, a lo mejor en un 50%, pues no denuncia. Volvemos a un tema que tú y yo hablamos hace ya más de un año y que es que Ujú, las facilidades para denunciar en las comisarías cada día son ujú, más difíciles, digamos, y ujú, valga la redundancia, no te ponen nada fácil ahora mismo el que tú vayas a denunciar algo. Con lo cual, al problema de que la gente no quiere denunciar o de entrada no piensa ni denunciar, se suma el que no tiene facilidad para denunciar. Eso ujú, nos está indicando que esas cifras que, por ejemplo, se barajan en países como Inglaterra, que son bastante más fiables en sus estadísticas, nos dicen de que por cada violación que se denuncia, hay otras 5 que no se denuncian. Con ujú. lo cual, las cifras que tú has dado nos llevan a unas cifras que me ponen los pelos de punta. No sé, o sea, yo no sé qué pensarán nuestros oyentes. Ujú. ¿Cuál es Así tu es, pero opinión? ¿Cuál es tu opinión a partir de lo que yo digo? sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero es que estamos hablando, perdonad que repita, estamos hablando ya de una diferencia que más que una simple diferencia estadística es una estafa. Porque vuelvo a repetir, en el año 2022 este centro dice haber atendido a 659 víctimas y según el señor Marlaska, en toda Barcelona se denunciaron única y exclusivamente 182. No cuadra, No lo ¿no? sé. O sea, No, vamos a ver. no cuadra en absoluto, ¿no? Estamos hablando de una verdadera estafa. Es también interesante recalcar, lo hemos comentado en alguna ocasión y relacionado directamente con el tema de las Mm, sumisiones químicas, que entre un 15 y un 20% de esas agresiones sexuales, según manifiesta el propio centro, se han producido también en entornos de lugares de ocio. Estamos hablando de discotecas, pubs, bares, etcétera, etcétera, ¿no? Gran parte de ellos, pues, en los baños, en los lavabos, en la zona, digamos, VIP, entre ujú. comillas, etcétera, ¿no? Con lo cual, como también hemos comentado ya en alguna ocasión, esos centros de ocio han dejado de ser, al igual que los institutos, han dejado de ser ya zonas seguras. Yo le recomendaría a todos los padres que tengan hijas en edad de salir que realmente controlaran, Sí. pero que muy mucho, las visitas de sus hijas a este tipo de centros, porque les puedo asegurar, y esto no es un problema de Barcelona, esto es un problema generalizado, que Ujú. esto se ha convertido en una verdadera pandemia y es un tema más que preocupante. Repito, los pubs, las discotecas, los festivales de música, etcétera, etcétera, las zonas de ocio en general han dejado de ser hace mucho tiempo lugares seguros. Así que póngase las pilas. Y esto ya no se lo dirijo simplemente a los padres, sino que se lo dirijo una vez más a las fuerzas y cuerpos de seguridad y en general a todos los políticos relacionados con el Ministerio de Interior y el Ministerio de la Igualdad, que son las que deberían tomar cartas de manera inmediata en este asunto. No, pero tenemos un serio problema con el Ministerio de Desigualdad, como le llamo yo. Y es que, bueno, ahora están muy lanzadas a promover esas cifras escandalosas. Nos vamos a ir a final de año a casi 60 mujeres teóricamente asesinadas por violencia de género. Y a mí me gustaría Ujú, recalcar varias cosas. O sea, y luego, pues que tú me des tu opinión. Vamos a ver, 60 mujeres, vale. Hace 10 años también eran alrededor de 60 o quizá menos. ujú. La media hace décadas es de 60 al año, sí. Sí. Entonces, que esos 500 y pico millones que el año pasado, que este año se gastan, los 500 y pico del anterior, los 400 y pico del anterior, etcétera, nadie le pide cuentas a la ministra y a su clan maravilloso de, oiga, antes había una media de 60 mujeres muertas por violencia de género y después de que ustedes se hayan gastado unos miles de millones, seguimos teniendo 60. ¿Ustedes son así Mm. de inútiles de nacimiento o han ganado con el tiempo? Esa sería una de Sí, las sí, posturas. efectivamente.
Y luego Mm, la otra de las posturas a mí me hace mucha gracia porque digamos que empieza a haber periodistas a nivel bajo, pero periodistas que ya están hartos de encubrir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este fin de semana, aquí en Madrid, concretamente, pues ha habido dos asesinatos, uno de ellos acompañado del asesinato de una hija de una de las asesinadas mm, bueno, pues violencia de género. Vale. Entonces, mm. yo creo que lo han hecho aposta, francamente, porque los periodistas en cuestión pues han ido a hablar con las familias tanto del presunto asesino como de las víctimas, que son víctimas, eso está claro, y no son presuntas, son víctimas. Eran Y peruanos, tanto el autor sí, como la víctima, sí. efectivamente, entonces no han tenido ningún empacho, ya, o sea, dicen, bueno, hablan de españoles, pero van y le entrevistan, con lo cual el tipo tiene una Mm. cara de indio peruano que no puede con ella. Sí, Entonces dice, no, bueno, es era que han matado a peruano. mi El hija. autor y las dos víctimas, mujer e Efe- hija, todos eran peruanos. Todos. Efectivamente. Entonces el tema con el que nos estamos encontrando es que gracias a Dios, aunque los periodistas que cubren estas actividades y hacen esas entrevistas, no pueden Mm, decir que el tipo que ha matado a a la víctima es un peruano, pero sí pueden sacar a mm, la familia de la víctima y a la familia del individuo y para que se vea que son peruanos o que son magrebís, etcétera. Porque, y mm. tú bien sabes conmigo, que de esas 60 víctimas de media, españoles y españolas son Muy menos del pocos, 30%. muy pocos, sí, muy Mucho pocos. menos. He dicho Sí. 30% en plan de darles ventaja. O sea, les estoy dando Ujú. ventaja. Y sin embargo nos siguen vendiendo. Igual que Sí, esas igual. violaciones en manada de las que hemos hablado, pues esas manadas todo el mundo sabe, no hace falta que se hagan eco los medios de comunicación, que no son manadas españolas. Sí, La gran mayoría de ellas son manadas magrebíes. Si bien es verdad que alguna de ellas, por ejemplo, los sucesos de Badalona, pues ahí sí, están implicados, pues ya sabes, esos menores de edad, esa manada de menores de edad de etnia gitana del barrio de San Roque, de Badalona, que han vuelto a protagonizar estos días, no sé si lo habéis visto, pues mm, nuevas violaciones, gracias a esa infecta ley del menor que desgraciadamente propicia que todos estos violadores, por simple hecho de ser menores de edad, pues deambulen tranquilamente por nuestras calles, ya sea toda la semana o los fines de semana, si los han metido de lunes a viernes en un centro, para que seguir, en este caso, protagonizando nuevas violaciones. Esa es una de las primeras modificaciones legislativas que, lógicamente, deberíamos acometer, ¿no? La reforma urgentísima de esa ley orgánica de responsabilidad del penal del menor, independientemente de que, lógicamente, si realmente se considera, como realmente es, esas agresiones sexuales, esas violaciones, pues un delito grave, pues que ese delito grave venga acompañada también en el Código Penal de penas pues lo suficientemente graves, porque desde luego de 1 a 4 años, como esta modificación ha propiciado de la ley, pues evidentemente que le pregunten a cualquier familia o a las propias mujeres violadas si realmente con una pena de entre 1 y 4 años ven en este caso resarcido el daño, el enorme daño que le va a causar o que le ha causado esa violación de por mm. vida, ¿no? Tanto a ella como a todo su entorno familiar, ¿eh? Porque esto no es una cosa que simplemente les afecta a ellas, que lógicamente son las primeras afectadas y las más gravemente afectadas, sino que destroza también y afecta gravísimamente a todo el entorno familiar, ¿no? De esa pobre víctima. Bueno, Ricardo, creo que la cosa ha quedado muy clara.